Muy amables en ayudarme en cualquier necesidad que tengo, y también a la iglesia, gracias por toda la obra durante la semana acerca de la conferencia de pastores. Yo, siendo pastor, puedo decir que es una bendición ver a una iglesia, un grupo de hermanos como me he visto aquí estos días de conferencia, haciendo con verdad gozo y con buena actitud la obra de Dios. Y yo me doy gracias a Dios por esto y por cada uno de ustedes. En esta noche, yo sé que muchos de nosotros, verdad, somos sí sabemos qué es la oración, ¿verdad? Somos aptos para orar. Gracias a Dios que aquí en la iglesia hay culto de oración cada semana. Eso es bueno. Y varios predicadores, ¿verdad?, tienen sus temas de los cuales les gusta predicar, ¿verdad? Y, por ejemplo, están conocidos de predicar acerca de la cruz, siempre la cruz, toda la cruz, o la venida del Señor, algo así. Uno de mis temas favoritos de predicar es la oración, porque la oración es muy importante en la vida del cristiano. Uno de los primeros enseñanzas que nos den a los nuevos creyentes serán cómo tener un tiempo devocional, ¿verdad?, de leer la Biblia y cómo se ore. ¿Y qué es la oración? Unos dicen que es sencillamente teniendo una conversación con Dios. Otros dicen que es pedir. Y la Biblia dice así. Sin embargo, es muy importante que de vez en cuando, los hermanos, nos ponemos, aunque somos, verdad, ya con tiempo en el Señor, ya sabiendo estas verdades, reflexionando en lo que dice la Biblia acerca de la oración. La Biblia dice en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, un versículo muy breve, ¿verdad? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Y es importante que cualquier cosa y en cualquier momento del día estamos listos y dispuestos para orar. En situaciones difíciles, y cuando comemos, en cualquier momento, orando sin cesar, dice la Biblia. También ver Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, y aquí en el libro de Lucas, aquí en el versículo 1 de 18, la palabra dice: también los refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego la enseñanza sigue, pero por nosotros aquí solamente para indicar que hay una necesidad de orar. Hay ciertas cosas, siendo ya cristianos por un tiempo. Por ejemplo, estaba contando un poquito de mi testimonio ayer con nuestro hermano Humberto, el tío de nuestro pastor. Él se llevó a unos que se llaman anexos, y allí con gente, verdad, que tienen problemas, y para decir que yo también en un día, verdad, en un día hace muchos años ya por atrás, en mi pasado, yo también tuve muchos problemas con el alcohol, con el licor, aún con la droga. Pero eso fue ya 25 años de atrás, y gracias a Dios que Él me liberó de eso. Os diga eso para decirle que ya no, yo no estoy, verdad, tentado por este vicio. No estoy diciendo que soy perfecto
o que por orgullo dice eso, pero solamente para explicar, hay algunas áreas en nuestra vida cristiana que podemos tener la maestría sobre eso. ¿Me entiendes, hermanos? Por ejemplo, ya no hablo con maldiciones como antes, ¿verdad? Ya no tengo pensamientos en robar a alguien, quizás como antes, espero que no, pero creciendo en el Señor, ya no tengo mucho que enfocar en cómo me batallan contra estas cosas, pero siendo nuevo en el Señor, 10 años en el Señor, toda la verdad, 50 años en el Señor, nunca va a tener la maestría o nunca va a dejar de la necesidad de orar. El Señor dice que la oración es muy importante. Sobre la necesidad de orar, dice Él, siempre, y no desmayar. Amén. Ese es el asunto, que muchas veces nos desmayamos en la oración. Es algo muy raro, hermano pastor, que yo me he experimentado o observado. Es algo cuando unos hermanos, ¿verdad?, piden oración por una situación o un miembro de su familia y dicen, oren por favor por eso, por una cosa. Y luego el Señor hace la obra. Lo que es raro para mí es la reacción a veces que tienen los hermanos. Oh, pastor, yo no esperaba que el Señor va a hacer eso. Entonces, ¿por qué oraste? Hay que orar con confianza, con fe. No como si Dios es deudor a nosotros solamente porque oramos, pero con confianza que cuando oramos el Señor escuche y Él sí se va a contestar, nos van a ayudar. Ve que dice el libro de Santiago, capítulo 5, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo número 5. Santiago 5, aquí voy a comenzar en el versículo 13. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración, dice, eficaz del justo puede mucho. Y me gustaría enfocar en por nuestro tema esta noche, la oración eficaz del justo puede mucho. El tema de esta noche es 4 aspectos de la oración eficaz. ¿Cuántos hay aquí esta noche que dicen, verdad, que yo quiero orar en una manera eficaz? El libro de Nehemías nos enseñamos un ejemplo de la oración eficaz. Va conmigo, hermanos, a Nehemías capítulo 1. Y de aquí en Nehemías vamos a ver, primero Dios, 4 aspectos de la oración eficaz. Comenzando en el versículo número 1, un poquito del contexto de este pasaje, ¿verdad? Palabras de Nehemías, capítulo 1, versículo 1, hijo de Acarías. Aconteció en el mes de Jesús, que el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta,
y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí las nuevas de la situación en Jerusalén llegan a Nehemías. Nehemías fue uno de los hijos de Israel. Él vivía en tiempos de la cautividad. La nación de Israel ha seguido a los ídolos y a los dioses de la tierra en la cual vivía, y por castigarlos el Señor Jehová los quitó de la tierra. Lo usó las naciones, ¿verdad? Asiria y Babilonia, a hacer su voluntad. Nehemías fue uno de los primeros que salió de Jerusalén, y por eso no sabía la condición de la ciudad. Últimamente, Jerusalén fue casi destruido. ¿Cómo leemos aquí? ¿Cómo está reportando a Nehemías en esta situación? Y ve, hermanos, en versículo 2, dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Yo creo que eso fue una pregunta normal. ¿Verdad que cuando llegan al culto, o llegan a su casa, a su trabajo, donde sea que hay gente que se conoce, ¿cómo le ha sido? No esperando que iba a contestar de esta manera. Él quizás pensó que va a decir, no, pues todo bien, hermano, gracias a Dios hasta el momento. Amén, como somos para decir. ¿Cómo ha sido allá en Jerusalén, Ananías? Pues más o menos, ¿verdad? Ni bien ni mal. Aquí sobreviviendo. Pero todo su mundo en un momento ya casi fue de vuelta, ¿verdad? Porque estas nuevas quebró el corazón de Nehemías. Escuchar estas palabras, el Señor empezó de obrar. Porque leyendo Nehemías, y yo sé que muchos de ustedes ya han leído este libro de las Escrituras, es una historia, es una pasaje, ¿verdad?, de los tiempos de Israel, que está lleno de enseñanzas para la vida cristiana. Pero quizás lo más importante es que cuando Dios quiere empezar, o cuando Dios comienza de obrar en la vida de uno, o de una iglesia, o de una familia, comienza todo en la oración. Amén. La oración eficaz. La oración es muy importante. Hay que orar sin cesar. Hay que orar de una manera eficaz. Hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ha pasado usted, hermano, quizás un día cuando todo en su comienzo fue bien, como un día normal, solamente para recibir una llamada? Hermano, hermana, ¿estás sentado? Siéntate, porque eso hay que decirle algo grave, algo importante. Como cuando los servidores de Job llegaron a su lugar y decía uno tras otro, diciendo, todo su ganado ya no, Job, ha perdido de todo. Sus casas, Job, las casas de sus hijos ya no. Sus bestias, ya no se ve nada, Job. Y últimamente, las nuevas que se murió sus hijos en un solo día. O quizás como Jacob. En el Antiguo Testamento, si se acuerdan cuando estaba José en Egipto, y los hijos de Israel
Llegaron ahí a Egipto a pedir, ¿verdad?, de comer, porque no había nada de comida en Israel por causa porque hermano, ¿cómo se dice? No me plaga como cuando nada crezca. ¿De qué? Ok, así es, hermanos. Luego, José y sabieron que fueron sus hermanos, les tomaron como, dice, ustedes son enemigos aquí. Voy a quedar conmigo, su hermano Simeón, y no vas a ver mi faz desde que vengas con su otro hermano, ¿verdad? El más pequeño, gracias. Llegando a su padre, Jacobo, con estas nuevas, ¿qué dijo él? Bueno, en Génesis capítulo 24, 36 dice él, entonces su padre Jacob les dijo, me habías privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Contra mí son todas estas cosas. Hermano, quizás aún hoy estás en esta situación. Pastor, hermano, predicador, hermana, no sé qué de hacer. Cualquier cosa que yo hago, aún haciéndolo por el Señor, me parece que nada está yendo bien en mi vida. O quizás conoces a alguien en esta situación, en esta condición. La Biblia dice que cuando Dios se manifiesta este tipo de circunstancias, en el caso de Job, en el caso de Jacob, es porque hay un plan más grande que Él se lleva a cabo. Y hay que tener paciencia en el Señor, hay que esperar en nuestro Dios, pero muy importante que oremos. Cuando las cosas malas pasan o entran en nuestras vidas, tenemos un recurso grande que es la oración. ¿Ves lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 33? Aquí guarden su lugar en Nehemías porque ahorita regresemos, pero aquí en Jeremías, capítulo 33, los primeros 3 versículos aquí en 33. Jeremías 33, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Dónde estaba él? ¿Y por qué estaba allí? Solamente porque predicaba la palabra de Dios. Nadie, incluyendo el rey, quisiera escuchar la palabra de Dios, por eso lo puso en la presa. Hasta el punto que él dijo en una vez a Jehová, ya no voy a anunciar su palabra. Dice, pero fue su palabra como fuego en mis huesos, ¿verdad? No podría guardar silencio. Pero aquí dice que vino la palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Y es que dice la palabra en versículo 2, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, hay cosas que nosotros no conocemos ni pueden conocer. Solamente el ojo de fe puede conocerlos. Solamente el que está dispuesto de orar puede experimentarlos. Regresando aquí a Nehemías capítulo 1, los 4 aspectos, ¿verdad?, de la oración que es eficaz. Número 1, oración eficaz reconoce la grandeza de Jehová, de Dios.
Ve versículo número 5 aquí en Nehemías capítulo 1. Gracias a Dios, verdad, que tenemos aquí escrito las palabras de su oración para estudiarlos y para tomarlos como ejemplo. Dice el versículo 5, esa es su oración. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarden sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto sus ojos para oír la oración de tu siervo. En primer lugar, Nehemías reconoció la grandeza de Dios. ¿Cuán grande es Él? Dice un himno, ¿verdad? ¿Cuán grande es Él? Bueno, hay que investigar la Biblia para ver cuán grande es Él. Salmos 121. Iba a decir capítulo, pero no es capítulo, los salmos. Son distintos salmos. Salmos 121. Aquí en el versículo 1 de Salmos 121. Salmo 121, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormía el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tan grande es nuestro Dios, para guardemos, para proveer, para hacer todo lo necesario. Lo que hace falta es no oremos a Dios. Y cuando oremos como si estamos orando a un Dios medio poderoso, no todopoderoso, ¿verdad? Hermanos, a veces yo sé, porque yo soy, ¿verdad?, hombre también, y cuando llegan cosas grandes, cuando llegan cosas muy difíciles, llevándolo al Señor, yo soy pastor también, y por eso para decir, hay veces cuando algunos me hablen por teléfono, o quizás en el culto, diciendo, pastor, aquí algo bien grande. Hace como 2 semanas, un hermano en la iglesia vine y dijo, pastor, oren, porque ya está al punto de perder mi casa. Él no me pagó algunos no son impuestos, pero por allá son cargas de una agencia, viviendo en un lugar donde allí se ponen cargas, son condominios, no son casas, ¿verdad?, solteras. No importa los detalles, solamente que tuvo él como 3 semanas que iba a venir, vender su casa y echar a él para afuera. En esta circunstancia, ¿qué dice, pastor? Pues aquí vamos a buscar el dinero, o acá vamos a pedir más tiempo. No. En primer lugar, hermano, vamos a poner de rodillas y buscar consejos de Dios. Hay que orar, porque Dios puede obrar de una manera grande. Estaba bien, él muy temeroso, porque estaba él tratando de llamar a los abogados, porque ellos recibieron estas, ¿verdad?, noticias que iba a hacer todo eso. Los abogados dicen, no queremos nada que hacer contigo, ya pasó el tiempo, ya vamos a vender la casa. En otras palabras, it's too late, como dice en inglés, ya no hay tiempo.
pero a través de la oración, hermanos, gracias a Dios y eso también, dijo, hermano, asunto que yo tengo que abordar un vuelo el lunes, no voy a estar aquí para ayudarte, hay que depender de Dios, pero Dios es grande. Y él me llamó el martes, primer día de conferencia, con mucha alegría, diciendo, Dios obró. Para mí no fue sorpresa. Para mí yo sabía bien de antes, porque yo me he visto muchas veces el Señor obrando. No para decir que yo tengo super fe o algo así, nomás que a través de la experiencia, hermanos, como dice la Biblia, las tribulaciones obran en nuestra vida, ¿verdad? Experiencia. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por tribulaciones, empezamos, aprendemos de llevarlos a Dios. Para decir que muchas veces, por eso traen Dios a nuestras vidas tiempos difíciles. Para que nos aprenden de orar. Para que nos aprenden de confiar en Él. Piensa en los hijos de Israel, ahí en el Mar Rojo. Piensa en los hijos de Israel entrando a la tierra prometida. Piensa en Pedro, caminando en verdad en el mar para ir a Cristo Jesús. La oración eficaz reconoce que Dios está grande y que Dios es capaz para hacer cualquier cosa. Para Él nada es imposible. No hay imposible para nuestro Dios, hermanos. Regresando aquí a Nehemías capítulo 1, número 2, oración eficaz, se contiene el arrepentimiento. En otras palabras, confesión de pecado. Nehemías reconoció la situación, que fue muy importante que en sus oraciones se tomó del trono de Dios. ¿Has experimentado esto, hermanos? Como no hay solución. No hay solución. Si Dios no obra, ¿cómo voy a hacerlo? Hay que pedir, hay que suplir a Dios que Él nos ayuda. Como en el ejemplo de la lectura bíblica en Segunda de Crónicas, con muchos enemigos llegando allí en Josafat dijo, ¿a quién miremos? Hay que poner los ojos en ti, Jehová, porque no hay ayuda en otra parte. Número 2 dice que aquí, como dice en el versículo 6 de Nehemías 1, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre, hemos ¿qué? Pecado. Hemos pecado. ¿Qué está diciendo Nehemías aquí? Soy pecador, mi familia, pecadores, mi nación, lleno de pecado. ¿Verdad? Uno puede decir que todo el mundo está en pecado, porque la Biblia nos enseña eso. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. En otras palabras, no fue por falta de enseñanza. Los hijos de Israel sí tenían la palabra de Dios, sí tenían los mandamientos a través del siervo de Dios, Moisés. Hay que confesar nuestros pecados y vamos a orar en una manera eficaz, hermanos. Santiago dice lo mismo, ¿no? Ya nos leyeron, pero ve que dice Juan en la primera de Juan capítulo 1, la primera de Juan capítulo 1, versículo 9.
Voy a comenzar aquí en 7 para llegar a 9 y 10 también. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Amén. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Dice en el siguiente versículo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No va a engañar a Dios porque Él sabe mejor. Pero engañamos a nosotros mismos diciendo que yo estoy bien. Yo puedo orar de Dios sin confesar mis pecados. No se engañen. Dice aquí siguiendo, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero enfocando en el versículo nuevo, si confesamos nuestros pecados, hay una promesa aquí. Joven, hermano, hermana, ¿verdad? Hay una promesa que si confiesan sus pecados delante de Dios, dice la Biblia, el versículo nuevo, Él es fiel, número 1, y Él es justo, número 2, para perdonar nuestros pecados. Y la oración eficaz contiene, ¿verdad? Es un parte de la oración eficaz, la confesión del pecado, el arrepentimiento. Así dijo Nehemías. Dice, y dijo él, en extremo, versículo número 7 de Nehemías 1, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Por esto es causa de arrepentir y confesar y pedir a Dios el perdón, porque la nación de Israel, su nación, el pueblo escogido, ha pecado contra Dios. Y eso teniendo los mandamientos, los estatutos, la palabra. Si vamos a orar de una manera eficaz, hay que tomar como parte, Dios, aquí soy yo, límpiame antes de que oro, por favor, Dios, límpiame de los pecados que yo sé que me ha hizo y también de los que yo no sé, en ignorancia hice. Número 3, oración eficaz depende y confía en las promesas de Dios. Oración eficaz depende en las promesas de Dios. Ve el ejemplo aquí en el versículo 8. ¿Qué dice Nehemías, verdad? En esta situación tan grave de los hijos de Israel, de la ciudad del rey Jerusalén, dice, hay que orar. Entonces voy a orar sabiendo que Dios es grande. Hay que orar confesando mis pecados. Hay que orar, número 3, dependiendo de las promesas de Dios. Versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis y os desparecer por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis a obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Hay una promesa de Dios en la palabra que cuando los hijos de Israel se pecaron contra Dios y Dios le castigaron y llevaron apartado de la tierra, si en aquel lugar de su cautividad alzaron sus ojos a Jehová, confesaron sus pecados delante de Él se perdonaba y regresaron a la tierra en donde está su santo nombre.
Y hermanos, hay muchas promesas en la palabra de Dios. Acerca de la oración, vamos a ver unos aquí en Mateo capítulo 7, versículo 7. ¿Verdad? ¿Cuántos saben de Mateo 7, 7, verdad? Aquí parte del sermón del monte, nuestro Señor. Mateo 7, versículo 7, dice la palabra: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué es el secreto de oración eficaz? No hay secreto, hermanos. Solamente pedir, buscar. Porque buscando vas a hallar ayuda. Es la promesa de Dios, no son mis palabras. Esta no es doctrina bautista. Bueno, sí es porque viene de la Biblia, ¿verdad? Pero no es como algo que se inventó la iglesia bautista. Es promesa de Dios. Amén. Y muchos de nosotros sabemos eso por memoria, ¿verdad? Pero ya llegando a la prueba, se olvidamos que Dios es fiel. Y aquí ha dado una promesa. La oración eficaz depende y confía en las promesas de Dios. Ve otra aquí en la primera de Juan, otra vez, capítulo 5. Y hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. Puede ser su propio sermón, las promesas que tienen acerca de oración. Ya hemos visto más que uno, pero quiero enseñar otro aquí. En la primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos, márcalo bien, hermanos, sabemos que tenemos las peticiones que las hayamos hecho. Eso puedes saber con certeza, ¿cómo se dice? Certidumbre, ¿verdad? Amén. Amén, como dijo el pastor. Hay promesas en la palabra. Y cuando uno se va a orar a Dios, es buena idea tener una lista. Yo uso aquí mi libro de oración. Cuando alguien me dice, oran por mí, por favor, oran por esta situación, yo me anotan. ¿Sabe por qué? Porque si no me anotan, no me va a orar. Me va a olvidar. ¿Por qué? Porque soy hombre. Y es buena idea también marcar algunos pasajes como estas. Y hay muchas más. ¿Verdad que dijo el Señor? Pedid en mi nombre y recibiréis. Hay muchas más. Pero número 4 aquí en Nehemías, capítulo 1. Número 4 aspecto de la oración eficaz. Y ese me llama mucho la atención a mí, porque no siempre lo pongo en práctica. El número 4, la oración eficaz está lista de hacer su propia respuesta. Ve el versículo 11, capítulo 1. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Este pedacito de información nos enseña que Nehemías tiene una posición allí delante del rey. El rey, bueno, el rey no,
en este tiempo el rey más poderoso en el mundo. Nehemías reconoció algo, que Dios puede obrar a través de este rey, él siendo inconverso, él no siendo un judío, pero como dice el libro de Proverbios, el corazón del rey está en la mano de Jehová. Amén. Como los ríos, las aguas del río, él se guían donde él quiere. Hermanos, Nehemías dijo en su corazón, y aquí escrito en su oración, yo puedo ser la respuesta de esta oración. Yo me puedo ser parte de lo que Dios puede hacer para ayudar a los judíos que escaparon y se quedaron allí en Jerusalén. Nehemías reconoció que él, ¿verdad? Él podría ir y hacer parte de edificar y levantar allí los muros de Jerusalén. Hermanos, muchas veces unos dicen, oren por favor esta situación. Oren por favor, allá atrás tenemos el letrero con todos los misioneros. Oren por los misioneros. Y está bueno que nos oremos por ellos y que nos ofrendan por ellos. Gracias a Dios. Pero quizás Dios quiere que uno de nosotros se van allí donde ellos están a ayudarlos. ¿Estén dispuestos de hacer eso? En esta manera, oren, pastor. Dios, por favor, ayuda a la necesidad allá en China. Y si es su voluntad, Dios, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Muchas veces dice, envíame a Él, no a ellos. O bendícelos, Dios, en el camino, para que se lleguen allí con bien. Pero a mí déjame quedar aquí, en mi lugar. Hermanos, la oración eficaz está lista, está dispuesta de hacer su propia respuesta, solución. Y eso es lo que vemos aquí muy brevemente en capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, ¿no es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué hice Nehemías? Oré a Dios de los cielos. La última enseñanza, ¿verdad? Comenzando con un tiempo de oración eficaz. Lo que se requiere después pueden ser oraciones breves, pero también va a ser eficaz. Porque Él ya ha decidido en el principio, y como dijo, es Dios que está obrando en el corazón de Nehemías para pedir todo eso. Pero en el principio Él se determinó de ir, ser la respuesta de su oración, confesar los pecados, confiar en las promesas de Dios y reconocer que Dios es grande. Para Él no hay nada imposible. Amén. Y el resto del libro de Nehemías nos enseña su buen éxito
en edificar allí los muros en Jerusalén. Y hermanos, si nosotros oremos en una manera eficaz, nuestro Señor puede hacer mucho a través de nosotros. Le invito a ponerse de pie. Voy a pedir al hermano pastor que pase. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que has dado a través de Pastor Lee, Señor. Gracias por este mensaje que nos habla de una oración eficaz, Señor. Padre Celestial, si tú has hablado a la vida de algún hermano, Señor, que sin duda el Espíritu Santo conoce y escudriña nuestros corazones, y que muchos de nosotros, Padre, tristemente hemos dejado de orar de esta manera correcta, hemos dejado, Señor. Simplemente hay veces lo hacemos, Padre, como, pues, Señor, tristemente podemos decir como un rezo, Padre. Simplemente hacemos oraciones vanas y no, Señor, con fe, no confiando, Señor, como decía la enseñanza en ti, Padre, conociendo que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero. Señor, perdona, Señor, por esas faltas que hemos cometido, por esa manera de orar, Señor, sin realmente, Señor, el poder del Espíritu Santo que nos guíe, que nos conduzca. Perdónanos, Padre, por orar, Señor, de una manera incrédula, que no creemos a ti, Señor, que no creemos que vas a hacer, Padre. Por eso, gracias por este mensaje, Señor, que has traído. Gracias, mi Dios, por hablarnos. Y si, Señor, hay alguien aquí en esta hora que dice es verdad, yo no estoy orando como debería, yo no estoy orando, y el Señor ha hablado mi vida, el Señor ha tocado mi corazón, necesito comenzar a orar de una forma correctamente, necesito comenzar a orar porque ni siquiera lo estoy haciendo. Entonces, Señor, tú obras, Señor, en esta invitación. Todos orando, por favor, todos orando. Si Dios habló a su vida, a su corazón, usted sabe cómo está delante de Dios. Si usted realmente, hermano, está orando, hermana, o no lo está ni haciendo, no estamos orando, no estamos teniendo esa comunión con Dios. Hoy usted ha escuchado por qué, hermanos, vienen las situaciones. Decía el hermano, porque Dios quiere que oremos, porque Dios quiere, hermano, que doblemos rodillas, porque Dios quiere que clamemos a Él, hermanos, que lo hemos dejado de hacer, que no estamos, hermanos. Y quizás muchas veces lo hacemos, pero, hermanos, no de la forma correcta. No estamos teniendo fe, no estamos creyendo en nuestro Dios vivo y verdadero. Entonces, hermanos, si Dios ha hablado en esta hora, yo le invito a que pase aquí al frente, al altar, doble sus rodillas, y si no puede pasar al frente, ahí en su lugar, dígale gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias, Padre. Gracias porque nuevamente, Señor, hablas a mi vida en este punto que está mal, en este punto, Señor, donde estaba flaqueando, Señor, en este punto donde no entendía por qué, Señor, por qué este asunto, por qué este problema, por qué esta enfermedad, Señor. Pero hoy tú me has dado la respuesta. Hoy tú me has dado la respuesta, Señor. Gracias por ello. Si Dios ha hablado a su vida, a su corazón, yo le invito a que doble sus rodillas, hermano. Si usted no puede doblar sus rodillas, se entiende, está bien, quédese ahí, hermano. Pero si usted puede doblar rodillas, hermano, hágalo. Dígale, Señor, gracias por hablarme. Gracias, Padre Celestial. Si usted puede doblar rodillas, hágalo. Hágalo, hermanos. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, hermano. Gracias, Padre Celestial, gracias. Gracias por el mensaje que has traído a través de la vida del hermano, que es para la iglesia, Señor, como ese aceite, ese bálsamo. Que, Señor, nos da un alivio, que, Señor, nos da esa fortaleza y que nos hace entender cosas, Padre, que no comprendíamos, mi Dios. Gracias, Padre Celestial.
por ese mensaje que nuevamente llega a nuestras vidas para fortalecernos, que llega a nuestras vidas, mi Dios, en este preciso momento que, Señor, había algunas inquietudes sobre nosotros. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, mi Dios. Gracias por cada uno de los hermanos que tú has hablado a su vida a través de este mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre, para ser hombres y mujeres, las hermanas ahí de oración, Padre. Ayúdanos, mi Dios, para poder tomar ejemplos, aquellos hombres que clamaban a ti como Daniel en oración, mi Dios. Ayúdanos, Padre, para poder, Señor, ser como Santiago, mi Dios, un hombre de oración, Padre. Ayúdanos, por favor, mi Dios. Y, Señor, gracias. Sea en la vida de cada uno de mis hermanos que está poniéndose a cuentas contigo, que dice gracias, Padre, gracias, porque hoy este mensaje ha sido de bendición. Gracias, Padre, porque en este mensaje he encontrado la respuesta que te había pedido, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y, Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Y, Señor, todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Vamos a continuar con el programa.